Hoy nos vamos a ocupar del parentesco ceremonial, pero principalmente en su vertiente del parentesco ceremonial espiritual, que es el que genera el compadrazgo y el padrinazgo. Las otras vertientes de este tipo de parentesco las vamos a mencionar muy brevemente, solamente para darlas a conocer. En Andamarca, que es la comunidad que yo he estudiado con más detalle en el mundo andino y que me ha servido de modelo para poder estudiar otras comunidades andinas, encuentro que hay distintas modalidades de parentesco ceremonial. Hay el compadrazgo, que es el más importante, es el compadrazgo espiritual, que se gesta alrededor del bautismo. Hay el compadrazgo del corte de pelo, en quechua lo llaman chukchu urutui. Hay el compadrazgo de misa de salud. Hay el compadrazgo de confirmación. Hay padrinazgo de matrimonio, pero ese no conlleva compadrazgo, solamente padrinazgo. Ese también está muy extendido en Europa, principalmente en España, y los que han teorizado sobre este tema en Europa han volcado su interés sobre esta modalidad de padrinazgo de matrimonio. También hay el compadrazgo de respeto. También hay el compadrazgo por apadrinamiento de objetos materiales y finalmente hay una modalidad que no es propiamente compadrazgo, sino que es un vínculo que se le denomina el parentesco por juramento. Dos amigos que se han conocido en el colegio quieren consolidar bien su amistad y entonces deciden jurarse lealtades entre ambos y establecen una hermandad de juramento, se hacen hermanos de juramento. Y a consecuencia de este vínculo, los padres de estos jóvenes también se convierten en padres de juramento de los jóvenes, y si estos jóvenes tienen hijos, entonces sus hijos se convierten en hijos de juramento. Ahora, no necesariamente se tiene que establecer estas tres categorías. A mí, por ejemplo, me llamaron para ser padre de juramento de un campesino que se hizo muy amigo mío y que fue mi informante. Hay el vínculo de hermano de juramento, de padre de juramento y de hijo de juramento. Dos jóvenes se conocen en el colegio, forjan una amistad y para consolidarle y darle más fortaleza deciden hacerse hermanos de juramento. Para consolidar mejor la relación, los padres de los jóvenes también asumen la posición de padres de juramentos, y si estos jóvenes tienen hijos, los hijos se convertirán en los hijos de juramento. Pero no es automática la relación. Uno puede ser padre de juramento sin necesidad de que los hijos sean hermanos de juramentos. Yo establecí un vínculo con un informante tan estrecho, como yo me veía muy mayor, entonces él me dijo: yo quisiera que tú fueras mi padre de juramento, y solamente establecimos el vínculo de padre de juramento, y consiste en una simple ceremonia donde delante de un crucifijo nos abrazamos y juramos lealtad entre ambos y nos hacemos hermanos de juramento. Ahora, ese vínculo conlleva una relación muy parecida a la del parentesco consanguíneo. Si mi hijo moría, yo me tenía que vestir de luto y guardar el mismo luto que guardan los parientes por consanguinidad. Pero
Ahora me voy a ocupar del más importante de todos, que es el compadrazgo espiritual que está vinculado al bautismo y al compadrazgo en general que se han teorizado en distintas partes. Por ejemplo, muchos han tratado de explicarse por qué este tipo de vínculo se expandió tan rápidamente en Sudamérica y en Mesoamérica, que prácticamente pasa al lenguaje cotidiano. Y cuando son amigos, sin haber forjado el vínculo, se dice, oye, compadre, mi compadre, simplemente por una relación de amistad. Hay una película que se ha hecho en donde se enfatiza un vínculo que está relacionado con lo de los compadres, es El Padrino. El padrino es el que genera este tipo de vínculos. ¿Por qué es que se ha expandido tanto esta relación entre los grupos mesoamericanos y sudamericanos? Hay distintas explicaciones. Una de estas explicaciones es porque intensifica la solidaridad social en las comunidades, en los pueblos de distintas partes. Otros han sostenido de que esto se expande tan ampliamente porque se convierte en un sustituto de sistemas de parentesco consanguíneos que fueron disrupcionados por la conquista. Y entonces, para compensar el debilitamiento de los vínculos por consanguinidad, se adopta este tipo de parentesco ceremonial que es el compadrazgo. Esta es una tesis sostenida por Foster, ¿no? En realidad, las explicaciones giran entre explicaciones de corte funcionalista y hay otras que tienen un corte más de carácter estructuralista. Y así, por ejemplo, hay un profesor que se llama Stephen Gudeman, que ha desarrollado una teoría general sobre por qué es que el compadrazgo expresa determinadas características comunes en distintas partes, como por ejemplo que hay una especie de relación jerárquica entre un compadre y otro compadre. Y entonces logra establecer que la relación jerárquica se debe a la naturaleza de la relación que se ha establecido entre las personas que han buscado esta modalidad para consolidar sus relaciones. El compadrazgo lo considera como una institución que nace del cristianismo. La idea fundamental es que el bautismo, el sacramento del bautismo, que va a introducir a una persona al mundo de Cristo, a la Iglesia Católica, tiene que ser auspiciado por una persona que no sean sus padres, porque no se puede crear una confusión entre los responsables del vínculo biológico, que es un vínculo natural, y un vínculo que es de carácter espiritual, que es la incorporación en la Iglesia de Cristo. Y entonces tiene más jerarquía el que auspicia, porque está sumido en el mundo religioso cristiano, que es más importante que el mundo carnal, que el mundo natural. Es por eso que el compadrazgo espiritual, el compadre espiritual, tiene más importancia que los padres naturales. Y entonces se establece una relación que es generalmente asimétrica. Y para no confundir ambos aspectos, se evita que los padres naturales
se conviertan en compadres espirituales de aquel que ya ha auspiciado el bautismo de sus hijos. Entonces, siempre tiene que haber una separación entre el compadre espiritual y los padres naturales. La estructura esencial del compadrazgo lo componen los padrinos, los padres naturales y los ahijados. Esas son las tres, es una estructura tripartita. La relación que se establece entre el que apadrina una ceremonia y el apadrinado, el que es incorporado a la Iglesia de Cristo, es de padrino a ahijado. Y la relación que se establece entre el padrino y los padres del ahijado es una relación que se denomina compadrazgo. Entonces, la estructura esencial es que es tripartita. Y es tripartita porque uno se desenvuelve en el ámbito espiritual, el otro se desenvuelve en el ámbito material. Entonces, el compadre que es el compadre que ha ofrecido el padrinazgo, a ese le podríamos denominar un compadre dador, y el compadre que ha recibido ese favor es el compadre recibidor, es decir, los padres del joven que ha sido bautizado y que se ha convertido en el ahijado de aquel que ha asumido el rol de compadrazgo. Entonces, como ven, las relaciones no son relaciones igualitarias, son relaciones diferentes. El compadre espiritual tiene más importancia que los padres, y los padres no pueden devolver el favor de apadrinar a los hijos del compadre espiritual que ya actuó como padrino de los hijos del primero. Como vemos en los gráficos, la estructura del compadrazgo es una estructura eminentemente tripartita. Tripartita porque está involucrando a tres categorías de personas. Está involucrando al que apadrina el bautismo, que se convierte en el padrino de la criatura que se va a bautizar, del neófito que va a recibir el bautismo. Esa relación entre los dos es la relación padrino-ahijado. Pero ese ahijado tiene a sus padres biológicos. Entonces se establece una relación entre el que apadrina al ahijado y los padres biológicos. Ese vínculo se denomina vínculo de compadrazgo. Ese es el compadrazgo, la relación es igualitaria porque generalmente esos padrinos tienen la misma edad o una edad semejante, pertenecen a la misma generación que los padres naturales. Pero hay una diferencia. El padrino espiritual se ubica en el orden religioso, que es el orden espiritual, es el orden de la cultura. Mientras que los padres que han procreado a la criatura que está siendo bautizada, esos corresponden al orden de la naturaleza. Entonces hay una oposición allí entre espíritu y naturaleza. El espíritu tiene más relevancia que la naturaleza y es por eso que a los padrinos se les da una mayor jerarquía en esa relación que a los de la naturaleza. Ahora, se trata de estar movilizándose en dos esferas diferentes y no se pueden confundir esas esferas diferentes, la esfera espiritual y la esfera natural. Por lo tanto, los padres no pueden convertirse en padrinos de los hijos del que ha auspiciado la ceremonia,
Por eso la relación siempre es una relación de carácter asimétrico y no puede ser de carácter simétrico. O sea, el favor no puede ser devuelto a los que ya apadrinaron a la criatura que ha sido bautizada. Esto lo podrán ver en los gráficos que tenemos a su disposición. Pues bien, lo que es interesante del caso de Andamarca es que este vínculo surge antes que hayan nacido los hijos, antes que los hijos hayan sido bautizados. Surge ya en la etapa del matrimonio. Hay una peculiaridad en el matrimonio en la zona de Andamarca y en casi todas las comunidades de Ayacucho. Y es que los novios deben de ir a la iglesia debajo de un arco que se llama el quille. Los que portan el arco es un hombre y una mujer, una pareja conyugal. El llevar el arco es una señal de que ellos quieren ser los padrinos de todos los hijos que van a ser procreados en ese matrimonio que están haciendo. Cargan el arco y debajo del arco se ponen los novios y así van caminando hasta la iglesia. Estos futuros compadres se quedan en la puerta de la iglesia con su arco esperando que se celebre la ceremonia del matrimonio. Y cuando salen, vuelven a ubicarse debajo del arco y así van caminando hasta la casa de aquel que va a celebrar el matrimonio. Ese es el momento en que surgen los compadres espirituales, sin que hayan nacido los hijos. Pero ¿qué cosa tienen en lugar de los hijos? Todos los que concurren a un matrimonio determinado van portando flores. Y con esas flores se hace un atado. Y a ese atado se le da el significado de los hijos que se van a procrear. Ese es el huayta ahijado, o sea, el ahijado de la flor, que representa a todos los hijos que van a tener en ese matrimonio. Y luego que han acabado ya las ceremonias en la iglesia y que se han retirado y regresan a la casa donde se va a celebrar el matrimonio, que por lo general es la casa del novio, en esas circunstancias ese atado ya se le da una configuración como si fueran pues los ahijados futuros que van a nacer de ese matrimonio. En algunos casos incluso en el medio del ramillete de flores que se ha organizado se coloca un muñeco para que sea más realista la idea que las flores están representando a los seres vivientes que van a ser de esa unión que se está gestando. E incluso se hacen bromas, se hacen juegos con estas flores. Pero lo interesante es que hay un momento en que todos los concurrentes van a bailar y deben de cargar a las flores para poderlos socializar. Eso sugiere que en realidad los hijos que van a ser el producto de toda la congregación de amigos que tienen los novios que se están casando, que son por lo general los parientes del novio y de la novia. Entonces, en primer lugar, bailan los que llevaron el quille, luego los padres de los novios, y así sucesivamente
todos tienen la oportunidad de poder bailar cargando estas flores. Es como que los hijos representan el producto de una socialización de los ayus que se han juntado para este matrimonio. Lo que es interesante es que el vínculo se extiende a todos los hermanos de los compadres, de tal manera de que los que llevaron el quille, cada uno tiene su familia, y entonces cuando se ha establecido el vínculo de compadrazgo, todos los hermanos van a convertirse en compadres del padre de la criatura que se está bautizando. Aquí me quiero referir a una peculiaridad que tiene la estructura social en estas sociedades. Hay un tipo de configuración social que se denomina el aura. Cuando una pareja se casa, cada miembro de la pareja tiene su familia, tiene su ayu. La mujer tiene su ayu, el novio tiene su ayu. Los ayus respectivos de la pareja que está contrayendo matrimonio tienen la denominación de aura. Aura es una noción que realza la idea del dualismo. Es decir, los ayus respectivos de una pareja conyugal establecen también entre ellos un vínculo determinado. De tal manera que entre los miembros de los auras, no solamente el pariente que se está casando, sino todos sus hermanos y sus padres estrecharán sus vínculos, haciéndose compadres entre ellos. Son compadres, pero se llaman compadres de respeto, porque no van a actuar como padrinos, simplemente se les da la denominación de compadres para poder afianzar mejor los vínculos que se han establecido entre las dos familias que se han unido a través del matrimonio de los novios que han contraído matrimonio. Esa es otra peculiaridad que es importante destacar, y es que el vínculo se establece al momento del matrimonio. Pero también quiero destacar que estas características son características que vienen ya desde la época prehispánica. Hay un investigador, Stephen Gudeman, que ha tratado de explicar al compadrazgo como dominado por el dogma de la Iglesia Católica del pecado original y de la redención por parte de Jesucristo. La redención de Cristo es la que a nosotros nos incorpora dentro de la Iglesia. El bautismo espiritual limpia a la criatura de ese pecado original. Pero para poder ser limpiado de ese pecado original, uno tiene que contar con una persona que ya es miembro de la Iglesia Católica y que es el que se va a encargar de apadrinar a la criatura. Este dogma es el que genera esas relaciones asimétricas entre el padrino y entre los compadres, el padrino y el ahijado. Pero hay una cosa que no ha tomado en cuenta Gudeman, y es que las culturas, por lo general, han reinterpretado los dogmas
de acuerdo a sus patrones tradicionales, porque el bautismo y los vínculos que se generan a través de este sacramento ya preexistían en la sociedad bajo otras modalidades. Los incas, por ejemplo, tuvieron una serie de ritos de iniciación y para ser iniciados tenían que tener a una persona que auspiciase la ceremonia. Era una especie de padrino. Por ejemplo, el huarachico. La ceremonia del huarachico, cuando a los jóvenes les ponían los pañetes en la adolescencia, entonces no eran los padres los que se encargaban de auspiciar esa ceremonia e inclusive de darles nombres a las criaturas, sino que era el tío materno, el hermano de la madre, el que se encargaba de accionar este tipo de vínculo. Y esto ocurre todavía en algunos grupos amazónicos en la selva del Brasil y en distintas partes. De tal manera que uno podría decir también que el compadrazgo es una institución en algunos lugares que no necesariamente está constreñido por el dogma de la Iglesia Católica, sino que pudiera ser que está constreñido por las modalidades de vínculos ceremoniales que existían antes de la llegada de los españoles. Por ejemplo, Huamán Poma nos dice: y había bautismo de palabra y se bautizaban y le daban sus nombres de sus padres a las mujeres, de sus madres a las crías. Está diciendo que antes de la llegada de los españoles ya había bautismo. Encuentra una institución parecida a la del bautismo y con ellos hacían fiestas. La policía y ley del casamiento y buena orden. Al cuñado le llama masa y el cuñado le llama caca, esos son los términos de parentesco. Pero sobre los compadres nos dice que a unos los llamaban socna y al otro lo llamaban huayno. Incluso hasta le da un nombre a los que actuaban como compadres, un nombre en quechua, socna y huayno. Y estos compadres ayudaban en el trabajar y en otras necesidades, y cuando están enfermos, y en el comer y beber, y en la fiesta, y en las sementeras, y en la muerte, a llorar, y después de muerto, en todos los tiempos, mientras que ellos vivieren. Y después sus hijos y descendientes, nietos y bisnietos, se servían y guardaban la ley de Dios antigua. ¿Qué nos está diciendo? Que el vínculo de compadrazgo y de padrinazgo se transmitía de padres a hijos y luego a los nietos hasta los bisnietos y tataranietos. O sea que era una relación que no era simplemente una relación efímera como suponen que a los funcionalistas o el mismo Gudeman, que en las sociedades donde el parentesco es bilateral, la relación que se establece es una relación de corte diádico, es decir, solamente entre unas personas que están vivas, pero que no se transmite en herencia a futuras generaciones. Huamán Poma nos está diciendo que este vínculo de carácter espiritual se está transmitiendo a las generaciones. Y efectivamente, yo me he encontrado en las genealogías que he realizado en la comunidad de Andamarca que hay la idea de poder transmitir el vínculo a generaciones futuras. No solamente bajo la forma del parentesco espiritual, sino que pueden cambiarlo y utilizar el padrinazgo por confirmación o pueden utilizar otro vínculo que es parecido, que es la hermandad de juramento. Pero de lo que se trata es utilizar en general las distintas modalidades de parentesco ceremonial para que se perpetúen los vínculos entre dos familias
que han establecido sus vínculos a través del matrimonio. A través del matrimonio, porque ya hemos visto que el compadrazgo surge al momento en que están llevando el arco a los novios en esas circunstancias. De tal manera que queda claro que el vínculo del compadrazgo que existe en Andamarca y se replica en muchas comunidades ayacuchanas no es un vínculo diádico, sino que es un vínculo que puede ser reiterado en distintas generaciones para mantener la relación sólida entre los grupos que han establecido esa unidad. Incluso, por ejemplo, tenemos a las dos familias que forman el Aura. Los hermanos del Aura, todos los que están al nivel de la genealogía de los hermanos, ellos se convierten en compadres, al igual que los primeros compadres. Ahora, cuando no hay los varones para reafirmar el vínculo entre los miembros del aura, si hay un hombre y una mujer en un aura, se casan entre sí. Y es por eso que ocurre que muchas veces varios hermanos se han casado con varias hermanas. Y si analizamos la posición social de los hermanos que se han casado entre sí, corresponden a miembros que forman parte de esta colectividad que se denomina el aura. De tal manera que cuando son de sexo diferente, consolidan bien la relación a través de un vínculo matrimonial, un segundo vínculo matrimonial entre estas familias. Pero cuando no los hay y son hombres, entonces se reafirma a través del compadrazgo. El compadrazgo y el matrimonio, en cierta manera, vienen a ser equivalentes. Tan equivalentes que generalmente se buscan compadres o se hacen compadres entre individuos que no están emparentados entre sí. Tienen que estar en una relación de cuarto grado para poder establecer este vínculo. Es exactamente igual que en el matrimonio. Entonces, entre el compadrazgo y el matrimonio hay una analogía pero muy grande. Más aún, se establece una prohibición matrimonial y de relaciones sexuales entre los compadres. Así como un hermano no puede tener relaciones con una hermana o con una prima hermana, está absolutamente prohibido las relaciones amorosas entre compadres. Si hacen estas relaciones amorosas, dicen que se convertirán en jarjachas o se pueden convertir en condenados posteriormente. Es decir, las reglas del incesto se aplican a este parentesco espiritual. Hay pues una analogía muy grande entre el matrimonio y el parentesco ceremonial. Ya nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.